Recientemente se llevó a cabo la tercera cumbre de jefes de estados y de gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. Así como en paralelo se desarrolló la Cumbre de los Pueblos de ambos continentes en Bruselas, en la capital de Bélgica. Uno de los puntos de la declaración final del evento gubernamental es que los estados se comprometieron a reafirmar que juntos son más fuertes para afrontar las numerosas crisis y múltiples desafíos de la época, tales como la inseguridad alimentaria, pobreza y desigualdades, tanto en el continente europeo como en Latinoamérica y el Caribe. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo lograrán unidos este compromiso si en Latinoamérica hay 3 países sancionados ilegalmente por Estados Unidos y Europa? Recordemos que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero allí ya se rompe la ecuación de socios soberanos para afrontar juntos los grandes desafíos de la época. De hecho, sacar a Venezuela de la geopolítica petrolera ha desequilibrado la dinámica mundial e incluso a sus socios estadounidenses y europeos. Es que ya lo demostró la pandemia de COVID-19. El mundo está interconectado. Pero sigue diciendo el texto final de la cumbre de mandatarios: reconocemos la importancia del comercio abierto y justo, el acceso a los mercados. Pues resulta que Venezuela no puede vender libremente su petróleo porque está bloqueada. Entre otras cosas, tampoco puede acceder a los mercados para comprar insumos y refinar el crudo. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció en la cumbre que esta no se había dado desde 2015, coincidencialmente cuando comenzaron los ataques internacionales contra Venezuela, que el país sigue ilegalmente sancionado y que las consecuencias son nefastas tanto para la economía y por supuesto para la población. Estamos hablando de las sanciones ilegales contra Venezuela, una violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Con este tema vamos a poner el punto en la I. El 8 de marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un decreto que califica a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos de América. Dicho decreto fue el primer paso para la imposición unilateral y coercitiva de cientos de sanciones contra el país suramericano. Posteriormente, el 25 de agosto de 2017, en la administración del magnate Donald Trump, se firmó una orden ejecutiva que sancionaba financieramente a PDVSA, principal empresa energética y principal sostén económico del país. Por otro lado, Steven Mnuchin, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció que el objetivo de las sanciones era restringir el acceso de Venezuela al mercado estadounidense, como también bloquear sus fondos en el exterior. Siempre y cuando cualquier fondo que irían a PDVSA, en cambio irán a una cuenta bloqueada en Estados Unidos. Consideramos que Estados Unidos ya ha tomado acciones para reducir las importaciones de Venezuela. Esas importaciones han bajado en meses recientes. También hemos emitido licencias en general para asegurar que países europeos y caribeños puedan hacer una transición adecuada. Pedimos a los aliados y socios que se unan a nosotros en reconocer al presidente Guaidó y bloquear a Maduro de acceder a fondos de PDVSA. No solo los Estados Unidos avanzó en una política de sanciones contra Venezuela. A esta idea se sumó la Unión Europea, desde que el exdiputado derechista Julio Borges iniciara negociaciones con Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo. Queremos pedir ayuda a lo que es no solamente el Parlamento Europeo, sino la Comisión y el Consejo, para que quienes han violado los derechos humanos tengan también sanciones por parte de lo que significa la Unión Europea. Los Estados Unidos recientemente han decidido imponer un paquete de sanciones contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Deberíamos reflexionar sobre medidas similares. En este sentido, he decidido enviar una carta al presidente Tusk y una carta al presidente Juncker para profundizar ese asunto y ver qué medidas específicas se pueden tomar. Al conformarse el denominado Grupo de Lima, compuesto por exdiputados venezolanos y por diversos exgobernantes de derecha de la región suramericana como Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia, entre otros, se aceleró el objetivo de agredir diplomáticamente a Venezuela.
Acabo de decir en el Grupo de Lima es que en nuestra opinión necesitamos más presión aún, más presión, más sanciones y ustedes verán más sanciones por los Estados Unidos. De las 926 sanciones coercitivas y unilaterales contra el país, 765 fueron emitidas por Donald Trump. Esto condujo a que se bloquearan $30.000 millones de los activos venezolanos en el exterior, como también causó que PDVSA dejara de producir y perdió en 8 años de sanciones el equivalente a $232.000 millones. Pero es que el bloqueo es una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas. Es una violación directa al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice en su artículo 1.2, nunca, en ningún caso, podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Sin embargo, las sanciones no solo afectaron la economía venezolana, también perjudicaron a diversas naciones del Caribe y varias empresas europeas. Así lo anunció la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, celebrada en Bruselas el 17 y 18 de julio de 2023. Pero la agresión económica contra Venezuela también ha afectado mucho a los socios que están sentados acá. En Europa, por ejemplo, las empresas europeas energéticas que tenían proyectos de negocio para la producción de 730.000 barriles día, hoy están en 30.000 barriles día de producción. En el caso de América Latina y el Caribe, un mecanismo, lo tengo que decir con humildad, como no tenemos y no hemos visto, como Petrocaribe, que era justamente para aliviar las situaciones financieras y económicas de Hermanos del Caribe, como Petrocaribe, después del decreto Obama, cayó a cero, siendo que 130.000 barriles de petróleo se destinaban diariamente para financiar proyectos y programas sociales en los países hermanos del Caribe. Efectivamente, las sanciones contra Venezuela no son solo contra Venezuela y no son solo contra autoridades de Venezuela, son contra el pueblo venezolano y también contra el conjunto de mecanismos de integración en la región, sobre todo en el Caribe, pero también en Sudamérica. Toda la región se ha visto afectada, incluso empresas europeas que han, digamos, invertido en Venezuela, sobre todo en el sector petrolero, se han visto afectadas y las distintas excepciones que las administraciones estadounidenses han dado a compañías como Chevron, lo que han hecho es que simplemente una petrolera estadounidense aproveche una situación política de bloqueo de sanciones para deshacerse, digamos, de la competencia europea. Entonces, en ese sentido, el propio interés de Europa se ve afectado económicamente por las sanciones. Mientras persistan las sanciones ilegales, tampoco se podrá cumplir otro punto de la declaración final, y es la adhesión fundamental de todos los países a los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular a la igualdad soberana de los estados y el respeto a su integridad territorial e independencia política, así como la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional. Y el derecho internacional se ha violado a Venezuela. Paradójicamente, donde se firmó la declaración de la cumbre en Bruselas, está la sede del propio Parlamento Europeo, que no detiene la agresión contra esa nación sudamericana. Dentro del Parlamento Europeo existen diversas posturas respecto al tema de las sanciones contra Venezuela. Así lo hemos visto en diversas sesiones desde el año 2017 hasta el presente, donde eurodiputados intervienen comprendiendo la realidad venezolana de forma distinta. A veces muy frustrante por un régimen que no encuentra salidas democráticas y pacíficas para la situación de un país, el de Venezuela, que es insoportable, con una situación humanitaria, con una crisis humanitaria sin parangón. Por eso continuaremos trabajando en un lugar claro como Venezuela para proponer sanciones individualizadas. Otros eurodiputados se sumaron a la línea de no reconocer al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, tratando de imponer ilegalmente un gobierno interino financiado desde Washington, la Unión Europea y el Grupo de Lima, afianzando el objetivo de asediar la economía venezolana. Nuestro grupo parlamentario está trabajando dentro del grupo de los liberales de la Unión Europea para endurecer las sanciones por parte de la Unión Europea, seguir un poco la hoja de ruta del Grupo de Lima y de Estados Unidos de endurecer las sanciones al régimen.
Sin embargo, existe un grupo de eurodiputados que defienden rotundamente al pueblo venezolano y su soberanía nacional. Ellos han expresado que los venezolanos tienen la capacidad de autogobernarse y ni la Unión Europea ni los Estados Unidos deben inmiscuirse en sus asuntos internos. Señores de la derecha, por su salud mental y por la de su estómago, les sugiero que asuman de una vez que es el pueblo venezolano quien decide quién lo gobierna, que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado de Derecho que tiene una Constitución y unas leyes que la desarrollan, y que como en todo Estado de Derecho, los que delinquen lo pagan. La señora Machado ha llamado a una intervención militar contra su país. Ha llamado a un golpe de Estado contra el gobierno legítimo, y esos delitos en cualquier lugar del mundo se penan con prisión. En Venezuela solo le han impedido presentarse a las elecciones. Ustedes lo saben, pero les da igual. Buscan torpedear la cumbre Unión Europea-CELAC, pero no lo van a conseguir. En 2022, la Unión Europea prorrogó las sanciones contra la nación venezolana hasta noviembre de 2023. Por otro lado, Juan González, asesor de Joe Biden, anunció recientemente que las sanciones ilegales contra Venezuela siguen activas. Esa es definitivamente una opción. Nosotros lo que hemos visto es que ahora tenemos un marco de sanciones en Venezuela que es uno de los más robustos en todo el mundo. Entonces, añadirle otra sanción no va a cambiar al status quo. Aquí lo que estamos tratando de crear son incentivos para que tomen una ruta diferente. Sin embargo, las constantes sanciones unilaterales del gobierno de Joe Biden no han logrado doblegar al gobierno de Nicolás Maduro. En ese sentido, se ha tratado de presionar a Venezuela porque Venezuela es el punta de lanza, el eje contrahegemónico regional y también mundial también. ¿Por qué? Porque las alianzas estratégicas de Venezuela a distintos niveles socavan la búsqueda estadounidense de la dominación de espectro completo. ¿Qué ocurre? A nivel regional se ve claramente cómo el intento de negociación por parte de la administración Biden solo busca tratar de generar una mayor oportunidad para lo que son aquellos sectores políticos que representan los intereses estadounidenses. Las sanciones ilegales constituyen un chantaje de presión política internacional para intentar cambiar gobiernos. Es muy parecido a lo que hacen los secuestradores. Si me pagas y logro mi objetivo, libero a la víctima. A Venezuela se han aplicado todas las cartas que colocaron sobre la mesa, desde intentos de invasión, magnicidio, hasta el bloqueo ilegal. Cada fracaso es una escalada de la agresión. El presidente Nicolás Maduro, tras la cumbre de la CELAC Unión Europea, dijo que pese a todos los ataques sin límites, está dispuesto a pasar la página. Nuestra vicepresidenta llevó a la cumbre de la Unión Europea y CELAC nuestra verdad. Hizo bilaterales, reuniones en grupo, su discurso público, sus declaraciones, para que ya definitivamente Europa entienda que Venezuela no quiere retroceder a los tiempos del intervencionismo, del colonialismo, y queremos respeto, y por respeto todo se puede, que respeten la vida social, económica, política, que levanten las criminales sanciones que tienen sobre nuestro país. Son injustificadas, inmorales, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional y además son criminales. Que las levanten definitivamente, sin condicionamiento. Resistimos sus embates, sus ataques. Ahora queremos pasar la página y ojalá comenzar a escribir una nueva historia entre Europa y Venezuela. Ojalá, ya queda de parte de ellos. Ahora la pelota está en el terreno de la Unión Europea para destrabar la agresión. Mientras tanto, se encuentra en pleno desarrollo el accidentado diálogo con el sector de la oposición radical, que es usado por Estados Unidos para atacar a Venezuela. Sí, son los mismos quienes promovieron las sanciones ilegales, pero ahora el contexto es otro. El país se prepara para las elecciones presidenciales del año 2024 y se necesitan consensos. Uno al que llegaron con el gobierno es pedir el levantamiento de las sanciones ilegales que tiene el sello de esa oposición radical.
Desde el año 2014 y recrudeciéndose en 2021, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron casi 1.000 sanciones ilegales a Venezuela. Según un informe del Observatorio Antibloqueo de Venezuela, al país dejó de entrar 90% de las divisas, golpeando duramente la economía. Los venezolanos no tuvieron acceso a los medicamentos ni a los alimentos. No podían vender petróleo, pilar de la economía de Venezuela. Hasta las Naciones Unidas han reseñado las graves consecuencias que ha generado el bloqueo a la calidad de vida de la población. En la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, varios presidentes sumaron sus voces, exigiendo el levantamiento de estas medidas de guerra contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. En la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, varios jefes de Estado de América Latina se pronunciaron contra las sanciones ilegales impuestas a Venezuela. Es necesario terminar la piratería y la confiscación de bienes, porque todos estamos expuestos a que un día nos encontremos con que nuestras reservas han sido congeladas en bancos extranjeros o no disponemos de la posibilidad de fletar transporte para los productos que necesitan nuestros pueblos. Elevamos nuestra voz porque todo el patrimonio ilegalmente retenido al pueblo venezolano sea reintegrado y que se eliminen las barreras que nos impiden normalizar nuestras relaciones comerciales con países hermanos. De igual forma, el presidente de Bolivia expresó un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela que ha resistido al bloqueo económico. La historia de América Latina es la historia de los saqueos de todos los países de sus recursos naturales. Y nosotros tenemos ahora un manejo totalmente diferente de los recursos naturales. Los ponemos al servicio de la humanidad, no de ninguna transnacional, no de ningún imperialismo. En esa misma línea, nosotros vamos a condenar siempre sanciones a nuestros pueblos hermanos. Han sido tantos años de críticas y además de un cerco económico financiero terrible contra nuestra hermana Cuba, contra nuestra hermana Venezuela. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, planteó un mensaje de unión entre ambos bloques regionales y exhortó a dejar atrás las agresiones del bloque contra Venezuela, ya que violan la Carta de Naciones Unidas. La propuesta de Venezuela es muy clara. La propuesta de Venezuela es establecer mecanismos de comunicación, de coordinación permanente entre nuestros dos bloques, donde tenemos muchos caminos para la cooperación y para el encuentro, superando nuestras divergencias, superando nuestras diferencias, pero sabiendo que al frente lo que tenemos es las amenazas más graves que ha vivido la humanidad. Es un mensaje de unión, un mensaje de paz, de coordinación y de amistad que traemos desde un pueblo seriamente agredido económicamente como el pueblo de Venezuela. Luego de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, los jefes de Estado de Brasil, Francia, Colombia y Argentina, junto al representante de la oposición Gerardo Blight y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, establecieron en Bruselas una reunión para avanzar en el proceso de diálogo. Una cosa es, digamos, el hecho de que Venezuela respete valores democráticos y que las elecciones en Venezuela sean libres, justas y permitan la participación de todos los actores que se ciñan a la ley electoral, al reglamento electoral y que estén habilitados para este proceso, que eso es reconocible porque forma parte de nuestra legislación. Sin embargo, por otra parte, los intentos de tergiversación de esto para indicar que esta situación supuestamente no exista por parte de Venezuela o para tratar de presionar a Venezuela para que se elija de nuevo un candidato, digamos, apoyado o financiado desde la Unión Europea, con la que cuenta con las simpatías de la Unión Europea. Esto sí es injerencia y esto también además está prohibido en la legislación venezolana. Está prohibido que haya un partido, digamos, financiado desde el extranjero. Recientemente, Juan González, asesor del presidente Joe Biden, declaró que Estados Unidos no pensaba levantar las sanciones ilegales, solo estaba dando incentivos para lograr que el gobierno venezolano hiciera lo que ellos piden, las supuestas elecciones libres. Desde la administración del presidente Maduro se preguntan, ¿a qué llaman elecciones libres?
en el país se han desarrollado 29 comicios electorales con un sistema automatizado considerado por organismos internacionales, incluso estadounidenses, como el mejor del mundo. En el contexto de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, se llevó a cabo una mesa de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición radical, con la participación de los presidentes de Colombia, Argentina, Brasil, Francia y el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. El gobierno venezolano dejó clara su posición. Sobre la mesa, ya el acuerdo de diálogo de Bruselas entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la Plataforma Unitaria, uno de los sectores de la oposición venezolana. En toda la evaluación. En efecto, dice el presidente, un consenso sobre la necesidad del levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales, ilegales, irregulares, ilegítimas contra Venezuela. La devolución en todas sus partes y en todo su valor de todos los activos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Se la pasan hablando de elecciones libres y justas, y Venezuela viene siendo sometida a un asedio brutal desde el año 16. Elecciones justas y libres, y no han dejado gobernar ni un día, en condiciones, no digo yo, óptimas, en condiciones normales, a presidente Maduro. Nosotros queremos elecciones justas y libres para todos y para todas, no solamente para los de la derecha, para todas y para todas, para que el pueblo de Venezuela se exprese libremente. Además, Jorge Rodríguez, jefe de la misión de diálogo del gobierno de Venezuela, exigió respeto a la institucionalidad y soberanía del país. Venezuela jamás va a aceptar, jamás, que una potencia extranjera o un país extranjero o un gobierno extranjero intente inmiscuirse en los asuntos que solamente le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Nosotros no nos metemos en los asuntos de Europa, no nos metemos en los asuntos de Francia, no nos metemos en los asuntos de Gran Bretaña, no nos metemos en los asuntos de Portugal. ¿Por qué tienen que venir otros países a inmiscuirse en los asuntos venezolanos? Nosotros insistimos. Aquí hay unas leyes, una constitución, y eso tiene que respetarse. Otro sector de la oposición coincide con el gobierno de Venezuela en el papel que debe jugar la llamada comunidad internacional. Que el problema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Segundo, que nos devuelven lo que nos han quitado, lo que nos han robado. Hoy se puede decir claramente que es un robo porque no están los recursos para solventar problemas de ayuda social y de índole inclusive humanitario. Hoy se está pidiendo realmente es que sea el respeto de la autodeterminación de los pueblos. ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! Mientras tanto, el chavismo sigue movilizado en los sectores populares que más han sufrido las consecuencias de las sanciones ilegales de Estados Unidos y Europa. Señalan que, pese a algunas reservas, apoyan el diálogo, pero exigen se levante el bloqueo arbitrario impuesto contra Venezuela. Es un chantaje total. Nosotros hemos hecho cualquier cantidad de elecciones con bloqueo y aquí estamos avanzando porque este es un país libre y democrático. Ellos lo que deben es tener moral para verle la cara al pueblo, que simplemente se convocan cuando hay unas elecciones. Pero no creo en la oposición. Eso es mentira de que ellos van a mandar levantar la sanción. Ellos seguirán programando la sanción, mientras que nosotros vamos a la paz. Pero ellos no aceptan eso. Pero nosotros vamos a seguir, vamos a luchar. Mira esto, este pueblo, y el pueblo es el que decide aquí. Recientemente, el New York Times reseñó que Estados Unidos representa el 42% de las sanciones impuestas en todo el mundo desde el año 1945. ¿Y por qué aplican esta estrategia? Bueno, porque se considera que es de bajo costo en comparación con la acción militar. Sin embargo, los bloqueos son estrategias de guerras sin bombas ni militares con tanques en las calles, pero generan a los países que se las aplican similares consecuencias en la población. Angustia, desesperación, migración y depresión de la economía, escasez de alimentos, medicamentos, deterioro de los servicios públicos y de salud, deterioro de la calidad de vida, pobreza y muerte. Venezuela está en precampaña para las elecciones presidenciales y levantar las sanciones ilegales es un punto sobre la mesa para hacer valer los derechos humanos y del derecho internacional. La geopolítica se mueve y un punto crucial es restablecer las relaciones normales con Venezuela, que ha sido víctima de una agresión multiforme que no ha podido con el pueblo venezolano. Pueblo que, con sus diferentes tendencias, ha resistido el bloqueo ilegal con dignidad. Con esta reflexión, hemos puesto el punto en la I.